Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar. Como les estaban diciendo, vamos a hablar un poquito sobre perfil molecular, lo que hacemos actualmente para los pacientes con cáncer de pulmón. Introductorios un poquito del laboratorio, es un laboratorio privado, hasta hace 1 año y medio, que fue adquirido por el grupo ANA. Ahora damos servicio también a todos los pacientes que conforman las clínicas del grupo ANA, pero igual damos servicio de forma particular, cualquier hospital o clínicas privadas, nacionales. Inclusive damos servicios a lo que son los programas que financian pruebas de las farmacéuticas. Un poquito de lo que vamos a hablar, he hecho un pequeño índice que es la medicina de precisión, ya lo han comentado un poquito antes. Vamos a dar unas pequeñas definiciones para que sepan por qué es importante lo que hacemos, el tipo de pruebas moleculares disponibles para testeo, concretamente en cáncer de pulmón, biomarcadores en cáncer de pulmón, y nuestra experiencia como laboratorio aquí en Perú. El laboratorio tiene más o menos unos 7 años y esto es lo que hemos estado trabajando hasta ahora. Sobre la medicina de precisión, puntos importantes y claves que tenemos que saber. La medicina de precisión centrados en oncología, lo que nosotros conocemos y todos ustedes pueden conocer, la estrategia tradicional de tratamiento siempre ha sido cirugía, quimioterapia, radioterapia. No es como un tratamiento muy general, muy genérico. Algo que les cuento, por ejemplo, a los pacientes que llegan al laboratorio es cuando, por ejemplo, antes teníamos una infección, el médico que nos daba un antibiótico de amplio espectro, con eso nos curábamos generalmente. Si no nos curábamos, jugaba con otros antibióticos, ¿no? Ahora no. Ahora tenemos una infección y lo que hace el médico directamente es hacernos un cultivo para saber exactamente qué bichito, qué resistentes tiene y qué antibióticos darnos concretamente, ¿no? Podemos decir, a grosso modo, que la medicina de precisión es eso, dejar de forma general de tratar a todos los pacientes de igual manera y tratarlos de forma individualizada y personalizada. 2 pacientes con el mismo tipo de tumor son totalmente molecularmente diferentes y obviamente van a tener una respuesta diferente a los mismos tratamientos, incluso un pronóstico totalmente diferente. Entonces eso es lo que necesitamos. Además, hay un desarrollo y empleo de nuevas drogas de forma brutal en las últimas décadas. Realmente la industria, la innovación farmacéutica es muy grande continuamente, y hablamos casi mensual. Salen nuevas indicaciones, nuevas drogas, nuevos tratamientos para cualquier tipo de enfermedad. Concretamente nos centramos en cáncer aquí, pero hay un montón de información, ¿no? Y además los ensayos clínicos. De igual manera, hay un montón, cada vez más ensayos clínicos que nos dan mayor información, mayor número de drogas para distintas enfermedades, para distintos escenarios, que necesitamos conocer en realidad. Que un profesional sepa de todo eso es complejo, y poder seleccionar al paciente para saber cada una de esas drogas si me va a funcionar o no es complejo. Y de ahí sale el término de medicina de precisión, ¿no? O medicina personalizada. En el gráfico anterior había un montón de drogas que han sido aprobadas en los últimos años. Y como digo, de año en año van saliendo un montón de números nuevos, ¿no? Como decía, la medicina de precisión surge de la necesidad de desarrollar estrategias para el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes en diversas enfermedades con un componente genético. Se refiere a adaptar estos tratamientos a distintas subpoblaciones, es decir, buscar qué individuos se van a beneficiar de ciertos tratamientos y ciertas drogas, es decir, qué paciente va a responder a un tratamiento y qué paciente no va a responder a ese tratamiento. Sabemos que en cáncer es una batalla contra el tiempo, todo avanza muy rápido, no tenemos tiempo de estar probando tratamientos que no van a funcionar en nuestros pacientes. Necesitamos saber de antelación, desde que tenemos el diagnóstico del paciente, saber qué tratamiento sí le va a funcionar y qué tratamiento no le va a funcionar. De este modo podemos clasificar o estratificar a nuestros pacientes y, consigo obviamente unas intervenciones terapéuticas mucho más grandes, y que obviamente el oncólogo o el médico tratante pueda determinar, saber exactamente qué escenario tenemos en el paciente, qué droga poder hacer, tomar unas decisiones conscientes en la información y obviamente evitar gastos. Sabemos que hoy día muchas de estas drogas son muy costosas, muchos seguros ponen muchas trabas para poder usarlos en los pacientes. Además, muchos tratamientos tienen muchos efectos secundarios. Entonces, poder seleccionar a qué paciente es idóneo a qué droga es un éxito en esta batalla contra el cáncer. Importante conocer qué tipo de paciente va a ser indicado para qué tipo de examen, para qué tipo de tratamiento. No todos los pacientes, lamentablemente, no van a poder ser accesibles a un tipo de tratamiento para un tipo de cáncer. Por lo tanto, es importante también seleccionar
qué tipo de paciente le vamos a realizar estos exámenes, ¿no? Al final, realizar esos exámenes a toda la población puede resultar en tener una información que no va a ser verdad, poder dar falsas esperanzas a todos los pacientes de un tratamiento que no van a poder recibir. ¿Cómo nos ayudamos para tener toda esta información en concreto y que realmente podamos tomar decisiones coherentes con la información y poder englobar esto? Sabemos que hoy día estamos en la época, en la era de mucha información, muchos datos y no sabemos muy bien cómo englobarlos, ¿no? En este caso, tenemos herramientas bioinformáticas y toda esta información, no solo la parte molecular, que es lo que yo vengo a hablar, pero tenemos que saber para tomar estas decisiones, nuestros médicos para tomar todas estas decisiones necesitamos estar basados en datos sociales de nuestra población, el impacto medioambiental donde reside o las costumbres de vida social que tenga este paciente, la información de la data clínica, de nuestras historias clínicas, no solo desde que tiene el diagnóstico de cáncer, sino desde siempre. Obviamente todas las ciencias ómicas, como se dice, ¿no? Que es la genómica, la metabolómica, la transcriptómica, proteómica y epigenómica, pero además hay mucha información. Todo esto nos puede dar información si lo conjuntamos para tener información de marcadores diagnósticos, marcadores pronósticos y marcadores predictivos o de respuesta a un tratamiento específico. Además, tenemos que tener en cuenta las nuevas ciencias que van saliendo y que sabemos ya que influyen realmente en nuestra evolución al tratamiento y nuestra respuesta a los tratamientos, ¿no? Por ejemplo, el microbioma, todo lo que conocemos de la microbiota intestinal, hoy día es un boom. Sabemos que no simplemente viven ahí y ya están los bichitos, sino que afectan en todas nuestras regulaciones del día a día, nuestra alimentación, nuestro metabolismo completo, cómo respondemos a enfermedades, cómo respondemos a tratamientos. Súper importante el estilo de vida, si hacemos deporte, no hacemos deporte, si tomamos una buena dieta o no. Y bueno, obviamente la susceptibilidad a enfermedades, nuestra composición genética que heredamos, eso también está afectando, ¿no? Entonces, es un conjunto enorme y estos son poquitos pinceladas que podemos dar, pero es bien amplio el panorama. Todo eso debemos englobarlo para poder tomar nuestras decisiones correctamente para cada paciente. Una definición muy general para que les quede claro: el proceso de integrar datos clínicos anatomopatológicos moleculares con el fin de seleccionar el tratamiento óptimo o más adaptado al perfil biológico del tumor es lo que tenemos nuestra meta para poder seleccionar y poder definir cada uno de nuestros pacientes. ¿Qué tipo de pruebas moleculares están disponibles para testeo? Antes de eso tenemos que tener unos puntos muy claros antes de poder, no sé si un médico que tiene un paciente con cáncer y quiere realizar algún testeo, algo muy claro es primero definir qué genes estudiar, qué tipo de paciente tengo. No es hacer cualquier examen, como he dicho, por así hay que saber qué tipo de pacientes y qué tipo de genes queremos estudiar y saber lo que tenemos disponibles. ¿Son paneles comerciales o son paneles que se han diseñado? El material de partida. Generalmente la mayoría de nuestros pacientes oncológicos tienen una biopsia, una cirugía y su material se parafina, ¿no? Se genera en un bloque y se conserva en los archivos de patología, ¿no? Generalmente el 90% de nuestros pacientes, ese es el material de partida que trabajamos, pero puede ser sangre periférica, biopsia líquida, saliva u otros fluidos corporales dependiendo de la patología o del paciente, ¿no? El tiempo de respuesta. Según las guías, lo más normal es que desde que iniciamos el diagnóstico y se debería iniciar el examen, no deberían ser más de 2 semanas. Hoy día eso es un poco más complejo porque los exámenes en la mayoría de los sitios tardan más por la disponibilidad de plataformas que hay o lugares donde hacen los exámenes, o muchas veces los tienen que mandar fuera y obviamente 2 semanas es prácticamente el envío, ¿no? Entonces, obviamente aquí tenemos un poco de problema con eso. Los costos, obviamente, dependiendo de si elegimos un tipo de panel u otro, una plataforma u otra, van a ser muy diversos. Y bueno, la disponibilidad al acceso al tratamiento. Como les decía, lamentablemente hay muchos pacientes que no tienen acceso a ciertos tratamientos, aunque sean elegibles molecularmente porque tengan positividad en un marcador, nunca van a recibir este tratamiento por temas de su aseguradora, porque no tengan recursos económicos, por la región donde vivan, por cualquier cosa, ¿no? Entonces también hay que ser conscientes, aunque esto debería ser una realidad para todos, no todos los pacientes hoy día todavía tienen acceso a estos tratamientos. Algo muy sencillo para comentar, y me imagino que todos ustedes saben las diferencias entre PCR o técnicas basadas en PCR y NGS. Cuando hablamos de PCR, permite el análisis de variantes en genes en ubicaciones muy específicas. Nosotros diseñamos un ensayo específicamente para lo que queremos ver. Queremos ver una mutación en FFR, por PCR tenemos que diseñar ese ensayo para detectar esa mutación.
Los beneficios que tiene la PCR obviamente es simple, rápido. Cualquier laboratorio, realmente cualquier hospital podría tener un termociclador y poder realizar esos exámenes. Las limitaciones son, bueno, solo examina un número pequeño de variantes, obviamente porque tenemos que diseñar un ensayo para cada una de las mutaciones. Tiene cero potencial de descubrimiento. Esta técnica, obviamente, solo vamos a ver para lo que diseñamos el examen, y tiene una baja resolución de variantes. A menos de un 10-15% de fracción alélica no vamos a poder ver, ¿no? Comparado con NGS, obviamente, permite además la detección simultánea de varios cientos o miles de genes. O sea, podemos hacer secuenciamiento de un panel gigante. Beneficios que tenemos, bueno, potencial de descubrimiento, obviamente, porque o podemos secuenciar regiones de genes enteras o genes completos, ¿no? Mayor sensibilidad analítica, gran cobertura y resolución de variantes. Tenemos mayor información porque utilizamos también concentraciones de ADN más pequeñas comparado con la PCR. Y bueno, también tenemos la capacidad de hacer multiplexing, de hacer en un mismo ensayo, poder analizar distintos genes, distintas mutaciones de distintas regiones, ¿no? Las limitaciones es que pueden ser bastante costosos, va a depender del número de muestras y de la tecnología que estamos empleando. Y bueno, obviamente requiere un flujo de trabajo de manejo de datos mucho más importante que una PCR, ¿no? También de forma muy rápida, porque sé que todos saben, los diferentes tipos de pruebas a nivel de NGS. Tenemos los paneles de genes, que nuestros compañeros del Hospital del Niño ya lo han comentado, ¿no? Que son, obviamente, nosotros solo vamos a analizar los genes que vienen dentro de ese panel. Ya sea comercial o sea customizado, lo hayamos diseñado, solo vamos a poder ver lo que esté dentro de esos genes. Sea secuenciación de todo el gen o de regiones específicas de algunos exones, solo vamos a poder ver lo que está ahí. Si tenemos información de otros genes, no lo vamos a poder ver. No tienen mayor capacidad de ver eso. Pero sí vamos a poder ver cualquier mutación que salga en esos genes o en esas regiones, ¿no? Tenemos la secuenciación del exoma completo. Como saben, son las regiones codificantes. Obviamente, esto nos va a dar mucha mayor información. Obviamente, es un ensayo mucho más costoso, requiere mucha más preparación, el tema de análisis de datos. Sin embargo, nos va a dar mucha más información y mucho se hace para temas de enfermedades, por ejemplo, raras, ¿no? Ya no solo el exoma completo, sino si hacemos todo el genoma, ¿no? Tanto regiones codificantes como no codificantes, además del ADN mitocondrial. Obviamente, esto permite detectar variantes en las regiones no codificantes, que antiguamente se decía que ahí no había nada, pero que ahora sabemos que hay cosas importantes, ¿no? Entonces, podemos determinar variantes en esas regiones. Sin embargo, obviamente, el costo es muy importante. Y, bueno, obviamente los tiempos y que necesitamos unos laboratorios un poquito más grandes, plataformas más grandes, y obviamente la gestión de datos y análisis es un poquito más compleja, ¿no? Y bueno, por último lado tenemos otro tipo de secuenciación, que es pues del transcriptoma o del RNA-seq, que obviamente es lo que se va a expresar, ¿no? Ahí siempre hay que estar comparando con tejido sano, tejido, el caso, ¿no? El enfermo que estamos determinando, y siempre van a ser determinantes en ese momento del tiempo, ¿no? Ese tejido van a ser específicos de tiempo y de tejido en ese momento de la enfermedad, ¿no? Pues estos son más o menos los tipos de paneles que podemos encontrar hoy en el mercado. Sin embargo, bueno, nosotros nos centramos principalmente, como nuestros compañeros del Hospital del Niño, en paneles de genes ya diseñados, ¿no? ¿Por qué solicitamos el testeo de marcadores específicamente en cáncer de pulmón, o bueno, podría ser otro tipo de cáncer, para tener información de pronóstico? Si el paciente, esa enfermedad tiene tendencia a evolucionar mejor, más favorable o menos favorable, y de predicción, saber si van a tener respuesta a ciertos tratamientos o van a ser resistentes a ciertos tratamientos, y obviamente el oncólogo le dice, ya no te voy a dar esto porque no vas a responder, estamos perdiendo el tiempo, vamos directamente a lo que te va a funcionar. Entonces, bueno, las guías se actualizan cada 4 o 5 meses, continuamente hay un montón de información, las aprobaciones de nuevas drogas, y no solo de nuevas drogas, sino de indicaciones para esas drogas. Es decir, a lo mejor antes solo me lo daban para estadio 4, pero ahora 3 meses después me lo dan para estadio 3 y con combinación de tratamiento. Eso es un jaleo, es concretamente en cáncer de pulmón, hay muchas aprobaciones, hay muchas indicaciones, es mucha información que necesitamos filtrar y ayudar a los oncólogos para saber exactamente, imagínense, de todas esas drogas que hay disponibles, qué le doy a mi paciente para que le funcione, ¿no? Entonces, bueno, tenemos las guías americanas, además de los genes que ya dicen que son estándar que tenemos que analizar, ellos nos dan información de otros genes que parecen que tienen utilidad, que se vienen como algo nuevo, que también sería útil poder testar, ¿no? Igual como les decía, por ejemplo, hasta el año pasado, que en Perú solo se testeaba biomarcadores en cáncer de pulmón para estadios 3 o 4, que son localmente avanzado metastásico. Sin embargo, salieron aprobaciones en el que ya podemos testear a pacientes de estadios 1 y 2
o sea, tempranito, recién diagnóstico, que operan y ya está literalmente, podemos testar a esos pacientes y podemos empezar ciertos tratamientos que antes no se empezaban. Hay estudios en los que ya salen que la sobrevida aumenta hasta un 80% de esos pacientes, pudiendo iniciar tratamientos en fases menos avanzadas al inicio de la enfermedad, versus hasta ahora que solo se estaba haciendo en algunas patologías en estadios avanzados, ¿no? Luego, nosotros como laboratorios tenemos otras guías en las que nos basamos, en este caso la de ESMO, que nos hablan sobre todo de qué biomarcadores deberíamos estar testeando por NGS, por secuenciación, en este caso pacientes metastásicos. Esta creo que es todavía del 2020, todavía no ha habido actualización, pero bueno, este listado que yo les pongo aquí son los genes que ellos indican que deberían estar testeándose en pacientes de cáncer de pulmón. Un paciente tipo, por ejemplo, para que ustedes sepan lo que nos llega al laboratorio, es un paciente nuevo, se le hace su biopsia y es cáncer de pulmón. Generalmente el paciente o puede iniciar tratamiento ahí porque el tumor es muy grande, o si el tumor es muy chiquito o a cirugía, podemos sacar una nueva muestra y de ahí iniciar tratamiento, ¿no? Entonces nosotros generalmente hacemos el primer testeo en esta parte, en biopsia, si hay suficiente material, y si no, tenemos que pasar a la cirugía y ahí tomamos muestra para el testeo de la información del tumor. Igual esos pacientes cuando van evolucionando, cuando van haciendo su tratamiento, en algún momento desgraciadamente van a progresar. En ese caso necesitamos realizar un nuevo testeo, ya sea si tiene un nuevo tumor que le van a operar o podemos tomar una biopsia, se hace el testeo en el tumor, o si no hay opción de testeo en tejido, será por ejemplo por medio de biopsia líquida. ¿Ya? Esos son distintos escenarios de cuando nos llegan los pacientes al laboratorio. Tipo de muestra, como decía, si tenemos tejido, muestras parafinadas. Si no tenemos tejido, biopsia líquida. En tejido, bueno, simplemente comentar rápidamente que es importante la calidad. A veces cuando tenemos mala calidad de las muestras, no podemos hacer muchas cosas, salen resultados raros. Más o menos necesitamos que sea una celularidad mayor al 80% según en las guías. Con un 10 y 15% podemos trabajar y un rendimiento mayor a 100 nanogramos, ¿no? Obviamente muchas veces dicen que cuando los bloques de parafina son antiguos va a haber mayor o menor degradación. Eso va a depender mucho de cómo se ha fijado y se ha conservado la muestra en los laboratorios de patología, ¿no? Es un ejemplo, nosotros todos los bloques que nos llegan al laboratorio pasamos una revisión de patología y el patólogo nos dice es aceptable o no es aceptable, ¿no? Estos son ejemplos de informes de pacientes de cáncer de pulmón con, celularidad del 15%, 40% y que son muestras adecuadas para proceder a molecular. Y tenemos otros casos en los que el componente de tumor es menor al 1%, o simplemente es una patología que no tiene células o que no es adecuada para el testeo, ¿no? Entonces siempre pasan un control por el patólogo. Obviamente seleccionamos en las láminas y los bloques el área del tumor. No podemos trabajar con todo porque dentro de los tumores cuando operan hay tejido sano y tejido tumoral. Entonces no podemos trabajar todo, solo trabajamos el área tumoral, los patólogos lo seleccionan y nosotros solo trabajamos los que están dentro del área. Esto también voy a pasar rápidamente, son casos que tenemos nosotros que hemos tenido concretamente de mala calidad. Nosotros hacemos la extracción del ADN, tenemos unas buenas cuantificaciones y a la hora de hacer las amplificaciones no sale nada, no sale literalmente nada. Es un ejemplo, no es de pulmón, es en cáncer de ovario, en BRCA, pero podemos ver, son muestras que nos llegaban de Centroamérica y concretamente países como Honduras y Guatemala siempre eran las muestras que no pasaban los filtros y no tenían suficiente calidad. Esto era por cómo posiblemente hayan fijado los tejidos y los laboratorios de patología en esos centros, ¿no? Entonces es muy importante la preanalítica, la parte inicial de procesado de muestras. Y simplemente no sale nada. Cuando nosotros hacemos los análisis no sale nada de variantes, ¿no? Es puro ruido. Y otro caso, por ejemplo, era un paciente de cáncer de próstata que nos llega para hacer un examen con 2 muestras diferentes. El médico dice, hazme el examen en 2 muestras diferentes. Uno es de una institución, otra es de otra. El de la institución 1 tiene un 60% de celularidad, vamos a decir buena. La institución B tiene un 50% de celularidad. Las cuantificaciones son similares, 45 nanogramos microlitro, 57 nanogramos microlitro. Sin embargo, a la hora de hacer la amplificación de librerías, en la primera muestra prácticamente no amplificamos nada, 0.8, y en la segunda sí tenemos 8.5, que son valores normales, ¿no? Entonces podemos ver que aún así, aunque el segundo es una biopsia y es algo chiquitito, está mucho mejor conservada que en una muestra que es mucho más grande de otra institución, ¿no? Entonces, son ejemplos de la importancia de cómo se conservan. El DNA circulante, ustedes saben, es ese ADN libre que encontramos en sangre. La mayoría de ese ADN puede ser nuclear o mitocondrial y generalmente suele ser del sistema hematopoyético la mayor parte de ello, ¿no? Sin embargo, en pacientes oncológicos avanzados también podemos encontrar una fracción de ADN tumoral.
es decir, ADN que se escapa de nuestro tumor primario, se escapa también al torrente sanguíneo y podemos identificarlo, ¿no? Y nos sirve como una herramienta. Generalmente este ADN se libera por procesos de muerte celular, por senescencia, por cualquier otro proceso, simplemente de la división de esos tumores, que es un ambiente bien tóxico, se libera ese ADN y lo podemos detectar en sangre, ¿no? Generalmente solo en pacientes que están avanzados, ¿no? Podemos detectar mutaciones somáticas, eso es algo que a veces hay confusión entre algunos de los médicos, ¿no? No son muestras terminales, son muestras somáticas, porque es ADN que viene del tumor, y el tumor es una muestra somática. Y bueno, obviamente es importante seleccionar qué pacientes y el momento correcto de hacer este examen, porque no todos los pacientes, a lo mejor terminando quimio, tienen ADN del tumor en sangre. Entonces hay que saber cuándo es el momento correcto de tomar una biopsia líquida. Y nunca es sustitutorio de tejidos, es muy importante conocerlos. Son totalmente herramientas y muestras totalmente diferentes. ¿Cómo hacemos nosotros? Como estaba diciendo, hacemos secuenciación de paneles de genes. Utilizamos AmpliSec Focus Panel, que es un panel de genes ya diseñados, es un panel de 52 genes, y además tenemos un panel customizado, como nos lo comentaba nuestro compañero del Hospital del Niño, también tenemos un panel customizado para ciertas herramientas. En el caso del panel Focus, es un panel comercial de 52 genes asociados a tumores sólidos, principalmente para cáncer de pulmón, son esos marcadores los que revisamos. La muestra principalmente, la mayoría es, todo prácticamente es bloques de parafina de tejido, necesitamos una celularidad mínima del 10 al 15% en nuestro tejido, que son más o menos mínimo 4 nanogramos microlitro. Trabajamos muestras de ADN y ARN para ver mutaciones y para ver fusiones y translocaciones. La profundidad de secuenciación son de 1000 a 3000 por, y más para hacer el análisis detectamos variantes por encima del 5% de fracción alélica. Las guías indican que en somático no deberían bajarse más, puede bajar un poquito más, pero lo estándar es hasta 5% de fracción alélica. En nuestro panel customizado lo diseñamos porque necesitábamos una herramienta para hacer biopsia líquida. Nosotros tenemos el MiSeq, que es un secuenciador que no tiene paneles comerciales para biopsia líquida. Es uno de los secuenciadores como más chiquitos, no es más chiquito, pero como esos. No tienen paneles de biopsia líquida. ¿Por qué? Porque para secuenciar biopsia líquida quieres una profundidad de secuenciación mucho mayor. Nosotros diseñamos un panel solo de 3 genes, en este caso, FFR, Carraspe y traskinasa. A nosotros nos interesaba principalmente FFR. La muestra tenía circulante, más o menos de una concentración del 0.1 al 1 nanogramos microlitro mínimo necesitamos. Generalmente se utiliza para estadios avanzados, necesitamos que tengan una enfermedad activa y poder encontrar ADN del tumor en sangre. Evaluación de alteraciones genómicas solo en ADN, en el gen FFR, y la profundidad de secuenciación es 30.000 por. Generalmente, como les decía, no hay paneles grandes para este secuenciador porque no habría la capacidad de secuenciar a esa profundidad de secuenciación. Entonces diseñamos un panel mucho más chiquito, 3 genes solo, para tener como el espacio libre de poder secuenciar a esa profundidad, ¿no? Y detectamos hasta el 0.5% de fracción alélica. Obviamente todos nuestros exámenes, nuestras pruebas, una vez que las tenemos implementados o las tenemos puestos a punto, tenemos que hacer validaciones internas. Nosotros generalmente tenemos controles positivos solamente de pacientes, pero también compramos externamente a una empresa que se llama Horizon. En Inglaterra compramos estándares comerciales, que son artificiales, para validar que lo que estamos secuenciando es lo que estamos secuenciando, ¿no? Y luego, posteriormente, hacer un laboratorio privado. Necesitamos también hacer nuestras certificaciones internacionales, que lo podemos hacer de un CANECAS, que es una entidad europea, o al CAP, el Colegio Americano de Patólogos, que nos certifican nuestras pruebas y dicen que están perfectas y que realmente lo que detectamos es lo que se está detectando, ¿no? Nuestra experiencia en Perú, como les decía, más o menos el laboratorio lleva 7 o 8 años trabajando. Actualmente en cáncer de pulmón llevamos ya 1.157 casos secuenciados. De entre ellos son 910 casos de tejido y 247 de biopsia líquida. Biopsia líquida empezamos el año pasado recién. Según, como les decía antes, la guía ESMO, esos son los genes que deberíamos estar secuenciando o deberíamos estar testeando en todos los pacientes de cáncer de pulmón, que es FFR, Carras, RAP, Trafinasa, ALK, ROS1, REDMET y NTRK, ¿no? En nuestro caso, nunca hemos encontrado una variante de NTRK, eso siempre lo pongo ahí porque me parece curioso, hubo un boom de este gen, de que había que testearse siempre. Nosotros hasta la fecha, no sé si es algo típico de la población peruana, pero no hemos encontrado mutaciones, fusiones en este gen. Como ejemplo, simplemente en IGFR lo que hemos encontrado, más o menos todos nuestros pacientes encontramos un 36.8% de pacientes con FFR mutado, es decir, nos van a dar información
generalmente de que son sensibles en la mayoría de los casos a ciertos tratamientos. En biopsia líquida es más o menos el 33% de los casos que hemos encontrado mutaciones en FFR. Y bueno, también decir muchas veces cuando nos envían biopsias líquidas es porque además son pacientes que ya han progresado a ciertos tratamientos y quieren buscar ciertas mutaciones de resistencia, ciertas mutaciones en las que pueden utilizar como otras drogas de rescate. Entonces, indicar que, por ejemplo, en el 11.7% encontramos doble mutación, una de esas que son importantes en resistencia. Y en tejido el FFR, como les decía, el 37.8%. O sea, tenemos más o menos, los estándares serían del 30 a 40% en esa población. Estamos más o menos en números que dicen las guías. En otro patrón de genes, tenemos ahí, les he hecho un cuadrito con colores, ¿no? Con el Carras un 13%, BRAF MES un chiquito, alrededor del 2%, Petrastinas un 6%, ILK encontramos fusiones en el 3.4%, en ROS1 también son fusiones en el 1.2%, RED es algo raro encontrar en el 0.9%, en R2 es el 3% alrededor, y también realizamos PDL1, esto no es por NFS, es por inmunohistoquímica, es un marcador importante también en cáncer de pulmón, y es en el 32.7%. Esto es otro display de cómo las mutaciones que encontramos. Aquí hay puesto las mutaciones más comunes que encontramos en cada uno de estos genes. En realidad hay muchas más, pero estas son las más significativas y más importantes. Quería mostrarlas un poco en la diapositiva. Y ya creo que me queda un minuto. También intentamos hacer algo de investigación. Actualmente las mutaciones de FFR están clasificadas dependiendo del exón donde se encuentran. Generalmente nosotros los exones importantes que analizamos es el exón 18, 19, 20, 21. Y las mutaciones suelen estar clasificadas por dónde lo encuentras, en qué exón lo encuentras, y les vas a otorgar una función más o menos, ¿no? Hay una nueva tendencia de información en que, no solo por el tipo de exón donde lo encuentras, sino cómo es su conformación estructural y cómo vas a encontrar el dominio de unión a la droga en esa parte, ¿no? Entonces, hay una nueva tendencia de cómo clasificar, es algo muy nuevo, en 4 tipos de estructura. Entonces, nosotros estamos iniciando un trabajo de cómo poder pasar de esta clasificación de exones a la clasificación estructural que están diciendo y ver si tenemos alguna significancia con la información clínica de respuesta a esos tratamientos de los pacientes, ¿no? Y además de cómo clasificarlas, ya hay un listado de las que serían comunes y las que serían atípicas, ¿no? Y tenemos algunos resultados preliminares. Tenemos la mayoría de las que encontramos son comunes. Tenemos un listado de atípicas ya que no están en la literatura y concretamente 3 que son atípicas, son novel, que no han sido discretas, no han sido todavía definidas. Y esto es algo súper nuevo, es algo preliminar que tenemos y lo que estamos trabajando para juntarlo con la información clínica y de respuesta al tratamiento de estos pacientes, que al final es lo que nos interesa, ¿no? Saber qué mutaciones son las que nos van a dar información de respuesta a tratamientos. Y justo también mandamos ahora el ASCO, que se celebró a principios de mes, un abstract sobre ese trabajo, que nos lo aceptaron, que unos compañeros fueron a publicarlo allí, y ya. Ese es el equipo, somos un equipo muy chiquito en el laboratorio, somos 3 biólogos, por decirlo así, y un patólogo, y nuestra asistente que nos ayuda en todas las coordinaciones. Y ya.